Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré.
Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Roberto Martínez y les extiendo un gran saludo a mis hermanos en Ciudad Juárez, donde quiera que estén, que el Señor les acompañe y les bendiga. Vamos a comenzar esta reflexión con una palabra de oración. Oramos. Padre Celestial, agradecemos la oportunidad de compartir tu palabra en estos momentos. Deseamos que nuestro espíritu esté conectado con tu presencia y que el mensaje que recibamos quede guardado y sellado en nuestro corazón. Danos de tu espíritu y que tus ángeles nos acompañen. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión estaba en Cuba y un cubano adventista me dijo que había encontrado dos grandes bodegas enterradas repletas de lingotes de oro. Cada lingote estaba con un sello español, eran del tiempo de la conquista, y el valor de todo ese oro, según me contaba, era casi incalculable. Estaba tratando de contactar a Patrimonio de la Humanidad. Al parecer le correspondía el 2% de lo que valiera todo ese oro, y él estimaba que con tan solo ese 2% le tocaban millones de dólares. Él me preguntó si yo le podía ayudar a contactar a Patrimonio de la Humanidad, y la verdad es que nunca lo intenté, quizás por incredulidad, quizás porque nunca me mostró esas bodegas repletas de oro, y han pasado 7 años. Tal vez en esta vida nunca sabré si lo que él me dijo era verdad. Pero Jesús contó en una parábola que el reino de los cielos es como alguien que se encuentra un gran tesoro en un campo y vuelve a enterrarlo y junta dinero para comprar ese campo donde está ese gran tesoro. Y muchas veces nosotros actuamos como si ese tesoro espiritual no fuera real, como si Jesús nos hubiera mentido cuando enseñó que las cosas espirituales tienen mucho más valor que las cosas materiales. Pero cuando nos encontramos con Jesús, cuando tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, valoramos más las cosas celestiales que las terrenales. Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y Elena White explica muy claramente cómo podemos nosotros hacer tesoros en el cielo. Dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 356. Al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Es decir, cuando damos sin recibir nada a cambio en esta tierra, se nos recompensa en el cielo. Es como hacer una inversión. Y muchos están preocupados si deben invertir su dinero en la bolsa de valores, si deben comprar acciones en Amazon, en Apple, si deben comprar criptomonedas o en alguna otra de las empresas más conocidas. Y no tiene nada de malo hacer inversiones terrenales, pero cuando nuestras inversiones terrenales superan y ahogan nuestras inversiones celestiales, estamos dando evidencia de dónde está puesto nuestro corazón. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 600. Cristo señala el modo por el cual los que tienen riquezas terrenales y no son ricos en Dios pueden conseguir las verdaderas riquezas. Dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Al invertir sus recursos en la causa de Dios para ayudar en la salvación de las almas y al bendecir a los necesitados con sus bienes, llegan a ser ricos en buenas obras y están atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Esta será una inversión segura, pero muchos muestran por sus obras que no se atreven a confiar
en el banco del cielo. Prefieren invertir sus recursos en la tierra más bien que enviarlos al cielo. Y esto ocurre porque necesitamos una vida nueva en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es experimentar un cambio radical en la vida, incluyendo en el manejo de nuestros recursos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia vemos a un hombre cobrando de más los impuestos para tener grandes ganancias personales. Pero una vez que Jesús lo visitó en su casa, terminó diciendo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos también un fariseo que acude a Jesús de noche por miedo a ser visto con él, buscando a Jesús a escondidas de sus colegas fariseos. Un fariseo que quería seguir a Jesús, pero tenía miedos, tenía dudas. Pero una vez que Jesús murió, lo vemos completamente distinto. Dice Hechos de los Apóstoles, página 86. En compañía de José de Arimatea, Nicodemo había sufragado los gastos de la sepultura de Jesús. Los discípulos habían temido mostrarse abiertamente como seguidores de Cristo, pero Nicodemo y José habían acudido osadamente en su auxilio. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa, libre ya de la cautela y dudas anteriores. Estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del evangelio. Aquellos que en otros días le habían rendido homenaje, ahora le despreciaban y perseguían. Y noten lo siguiente, y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. No obstante, no vaciló en la defensa de su fe. Nicodemo llegó a ser pobre, él tenía mucho dinero, pero todo lo dio para la obra del evangelio, porque cuando nos encontramos con Jesús, nos volvemos más desprendidos, más generosos y menos egoístas, como la historia de esta película en la que el hombre tenía $24,000 y era justo el dinero que su suegra necesitaba para que la operaran de una parálisis. Pero él tenía ese dinero ahorrado para comprarse un yate y por ningún motivo iba a soltar ese dinero. Hasta que se encuentra con Cristo y decide dar todo lo que tenía para la operación que su suegra necesitaba. Él renunció a $24,000 que tenía para comprarse algo material y lo donó para una buena causa. Ese es el cambio que experimentamos cuando estamos en Cristo. Esa es la vida nueva que se ve reflejada en nuestras finanzas y en todas las áreas que implica ser buenos mayordomos. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 598. Usted necesita convertirse, transformarse por la renovación de su mente. Cuando la verdad se posesione de su corazón, obrará una reforma en su vida. El mundo incrédulo entonces se convencerá que hay un poder en la verdad que ha efectuado un cambio tan grande en un hombre amante del mundo como era usted. Usted ama este mundo, sus tesoros están aquí y su corazón está en sus tesoros. Y a menos que el poder de la verdad separe sus afectos de su Dios, el cual es este mundo, perecerá con sus tesoros. Esto último es lo que pasó con Judas Iscariote, que él no permitió que Jesús transformara su vida, no permitió que quitara la avaricia de su corazón. Judas era el tesorero y él se robaba de las ofrendas que recibían. El problema de Judas fue
la avaricia y el amor al dinero. Y quiero explicar sobre este versículo que muchas veces se menciona cuando se habla del tema, pero pocas veces he escuchado una explicación de por qué es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Les voy a mencionar algunos ejemplos de males que hay en este mundo y les voy a explicar por qué es que la raíz de esos males es el amor al dinero. Tenemos en este mundo narcotráfico, por ejemplo, y note qué interesante que cuando puse en búsqueda de imágenes la palabra narcotráfico, esta fue la primera imagen que me salió, donde vemos armas y vemos muchísimo dinero. La droga se vende por la facilidad para hacer dinero, es dinero fácil. Y entonces hay un mal que se llama drogadicción, hay un vicio llamado drogadicción que existe porque hay gente vendiendo drogas y hay gente vendiendo drogas por amor al dinero. Entonces, fíjense cómo el amor al dinero provoca narcotráfico y el narcotráfico provoca drogadicción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Tenemos otro mal, aquí tenemos prostitución, pornografía, escenas subidas de tono en las películas. Todo esto es porque es lo que más vende. Las películas con escenas sexuales son las que más éxito tienen. Tenemos modas bañadas de lujuria. Una minifalda se vende más que una falda larga. Un pantalón súper apretado se vende más que uno más holgado. Y saben, estas modas provocan otros males como el adulterio, porque hacen que las mujeres se vistan de una manera indecorosa y eso para los hombres que somos más visuales hace que las tentaciones aumenten. Pero todo comenzó con el diseñador de esa ropa que quiere vender más, entonces hace la ropa de una manera que la figura femenina quede visible a todos los hombres, porque eso es lo que le va a dar más dinero. Todo, queridos hermanos, es por amor al dinero. La corrupción, por ejemplo, es porque los políticos o los empresarios aman el dinero, tienen avaricia. Las guerras son porque las grandes potencias quieren acaparar lo más que puedan de otros países, sus recursos, su petróleo, su oro, su plata. Todo es por amor al dinero. Ustedes pueden analizar todos los males de este mundo y van a comprobar que la raíz de todos los males es en verdad el amor al dinero. Podemos concluir que cuando nos encontramos con Cristo, llegamos a tener una vida completamente nueva. Nuestros pensamientos, nuestro proceder cambian por completo. Antes de encontrarnos con Cristo, posiblemente nuestro interés era acumular bienes materiales. Y ojo, posiblemente algunos piensen que no está bien tener bienes materiales. No estoy diciendo que no debo tener cierta cantidad de bienes para mí, para mi familia, porque dice primera a Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Solo que cuando Jesús no está en el corazón, ese deseo por tener ciertas cosas no para. Entre más acumulamos, más deseamos. Y eso habla de un vacío existencial. Eso habla de un vacío en el corazón porque Cristo no está ahí. Cuando Jesús llena el corazón, nosotros llegamos a tener prioridades completamente distintas. Los intereses y las prioridades se mueven completamente de su lugar y quedan en orden distinto. Antes yo quería tener lo más que pudiera para mí. Ahora quisiera tener lo más que pueda para ayudar a la obra del evangelio. Ahora quiero tener lo más que pueda para que la iglesia crezca, para que haya recursos en el templo, en la tesorería del templo. Entonces, si es tu deseo tener una nueva vida en Cristo Jesús, y si es tu deseo ser fiel como mayordomo de los bienes que Dios te ha confiado, te voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a tener una oración. Oramos. Padre Celestial, hemos meditado en estos solemnes mensajes de tu palabra
Y nos hemos dado cuenta que la razón por la que alguien puede estar fallando en sus diezmos y ofrendas es porque necesita un nuevo corazón. Un corazón que te ame más a ti que a los bienes materiales. Un corazón que tenga tesoros en el cielo y no en la tierra. Un corazón que arda de amor por las almas que perecen y que esté dispuesto a hacer todo lo posible por el adelanto del Evangelio. En esta hora, Señor, suplicamos que nos des ese nuevo corazón y una vida transformada. En el nombre de Jesús. Amén.